En este video vamos a ver ecuaciones logarítmicas. ¿Qué son las ecuaciones logarítmicas? Son aquellas ecuaciones en donde la incógnita justamente se encuentra afectada por la operación de logaritmación. La incógnita puede estar tanto en el argumento como en la base del logaritmo. Para poder resolver una ecuación logarítmica debemos recurrir a la definición del logaritmo y a sus propiedades. Para eso vamos a recordar entonces la definición y sus propiedades. La definición que nos dice que el logaritmo en base b de a es igual a c, si y solo si b elevado a la c me tiene que dar a. Es decir, que la base elevada al logaritmo, o sea, el resultado, me tiene que dar el argumento. ¿Sí? B elevado a la c me tiene que dar a. Recordar que la base de cualquier logaritmo tiene que ser mayor que 0 y a su vez distinto de 1. Y el argumento, consecuentemente, como la base es un número mayor que 0, eleve a lo que lo eleve, nunca me va a dar ni 0 ni negativo. Por lo tanto, de ahí se deduce que el argumento también tiene que ser un número mayor que 0. Vamos a ver las propiedades. Logaritmo en base b de 1 es igual a 0. ¿Sí? Esto ya no depende de la base porque cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1. Segunda propiedad, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Es decir, que si yo tengo logaritmo en base b de x por y, eso es logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y. Y si tengo un cociente, eso se transforma en una resta, ¿sí? Me queda logaritmo en base b del numerador menos el logaritmo en base b del denominador. Y si tengo una potenciación, este exponente pasa aquí adelante del logaritmo multiplicando. Y otra de las propiedades fundamentales es el cambio de base. Si yo tengo logaritmo en base b de x y quiero utilizar otra base, lo tengo que transformar en un cociente de dos logaritmos. ¿Cómo armamos este cociente? Nos queda logaritmo en base a, donde a es la nueva base elegida de x, dividido logaritmo en base a de b. ¿Qué significa esto? Que en el numerador siempre va a ir el logaritmo en base a la nueva base elegida del argumento, dividido el logaritmo en base a la nueva base elegida de b, que era la base original. Vamos a ver ahora unos ejemplos sobre ecuaciones logarítmicas. Empecemos por el primero. Aquí vemos que tenemos un logaritmo en base 12 de 4x más 2 igual a 0. La incógnita se encuentra en el argumento. ¿Cómo tenía que ser el argumento de un logaritmo? Siempre tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, aquí x no puede tomar cualquier valor. Tenemos una condición. ¿Cuál es la condición? Que el argumento, que en este caso es 4x más 2, tiene que ser mayor que 0. De aquí podemos deducir cuál es el dominio de definición, es decir, cuáles son los posibles valores que puede tomar x. Despejamos, pasamos el 2 al otro miembro restando, luego pasamos el 4 dividiendo. Recordar que si aquí tengo un número multiplicando y es negativo, se invierte el sentido de la desigualdad, cosa que en este ejemplo no ocurre. Con lo cual, menos 2 dividido 4, si lo dejamos en decimal, nos queda menos 0,5. O sea que los valores que hallemos aquí, ¿sí?, deben ser mayor a menos 0,5 para que sea solución de esa ecuación. O sea que mi dominio de definición es el intervalo menos 0,5 más infinito. Vamos a resolver ahora entonces la ecuación. Acá tenemos un único logaritmo. ¿Qué podemos hacer? Aplicar definición para sacar ese logaritmo. ¿Sí? ¿Qué nos dice la definición? Que la base elevado al resultado nos tiene que dar el argumento. O sea que 12 elevado a la 0 nos tiene que dar 4x más 2. Y aquí nos quedó una sencilla ecuación lineal.
en donde tenemos que despejar la incógnita que es x. 12 a la 0 es 1, podemos pasar el 2 restando al otro miembro, nos queda 1 menos 2 que es menos 1 y el 4 pasa dividiendo, o sea que llegamos a que x es igual a menos un cuarto. ¿Cómo sabemos si es correcto? Debe estar dentro de este intervalo, o sea x que hallamos aquí está dentro del intervalo menos 0,5 más infinito. Sí lo está. Por lo tanto, este resultado obtenido es solución de la ecuación que nos dieron. O sea que el conjunto solución está formado por el elemento menos un cuarto. Podemos hacer la prueba acá, ¿sí? Reemplazar a x por menos un cuarto. Si lo multiplicamos por 4 nos queda menos 1 más 2 nos queda 1. 12 elevado a la 0 nos da efectivamente 1 y de este modo verificamos la ecuación. Pasemos ahora a un segundo ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos logaritmos, no tenemos uno solo. Por lo tanto, tenemos dos argumentos y en los dos argumentos tenemos incógnitas. Por lo tanto, tenemos que evaluar la condición en ambos argumentos, o sea, que x más 12 tiene que ser mayor que 0 y a su vez x más 2 tiene que ser también mayor que 0. Empezamos a despejar la primera inecuación, nos queda que x tiene que ser mayor que menos 12 y a su vez x tiene que ser mayor que menos 2. ¿Cuáles van a ser los x que verifiquen estas dos desigualdades? O sea, que sean mayores que menos 12 y a su vez mayores que menos 2, son los valores comprendidos entre menos 2 y más infinito. O sea que los valores que estén aquí cumplen con las dos condiciones, ser mayores que menos 12 y ser mayores que menos 2. Vamos ahora a resolver esta ecuación. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de unir estos dos logaritmos en uno solo. ¿Para qué? Para después, al igual que hicimos en el ejemplo anterior, poder aplicar definición. ¿Cómo podemos unir estos dos logaritmos? Aplicando propiedades. Si acá tenemos una resta, ¿cómo lo podíamos unir? Podemos transformar estos dos logaritmos en un cociente aquí en el argumento, ¿sí? ¿Cómo armo este cociente? Y bueno, dividiendo estos dos argumentos, ¿sí? Por propiedad justamente de los logaritmos. ¿Qué nos quedó ahora? Un solo logaritmo. ¿Qué podemos hacer? Al igual que en el ejemplo 1, aplicar definición. ¿Qué nos dice la definición? Que la base, que en este caso es 5, elevado al resultado me tiene que dar el argumento. O sea que 5 elevado a la 1 me tiene que dar el argumento, que en este caso es este cociente, x más 12 dividido x más 2. Nos quedó una ecuación sencilla de resolver, en donde para despejarla podemos pasar este denominador multiplicando, ¿sí? Y nos queda 5 por x más 2 igual a x más 12. Aplicamos aquí en este miembro propiedad distributiva, nos queda 5 por x y 5 por 2, 10. Agrupamos las x de un lado de la igualdad, nos queda 5x de este lado y esta x pasa restando. Y de este lado, ¿qué nos queda? Nos queda el 12 y este 10 pasa restando. 5x menos x es 4x y 12 menos 10 es 2. Para terminar de despejar, pasamos este 4 dividiendo, nos va a quedar 2 cuartos, que simplificado es igual a 1/2. ¿Qué tenemos que hacer ahora para dar el conjunto solución? Verificar que este valor obtenido esté dentro del dominio de definición, es decir, sea un valor mayor a menos 2. Y efectivamente, 1/2 es mayor a menos 2. Por lo tanto, es solución de la ecuación que nos dieron. Podemos hacer igual que en el ejemplo 1, verificarla, reemplazar a la x por 1/2 aquí, hacer los cálculos y verificar que nos dé 1. Vamos a hacer un tercer ejemplo.
¿Qué tenemos aquí en este ejemplo? Tenemos logaritmos, pero en ambos miembros. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos logaritmos en ambos miembros? Bueno, primero, como en todas las ecuaciones anteriores, buscar la condición, nuestro dominio de definición. ¿Sí? Aquí tenemos 3 argumentos, ¿sí? Pero solamente en 2 de ellos tenemos incógnitas. O sea, tenemos solamente en el primero y en el segundo, o sea, en estos 2. Por lo tanto, son los 2 que vamos a evaluar, porque aquí ya sabemos que 4 es un número mayor que 0. Bien, planteamos x menos 3 mayor que 0 y a su vez x mayor que 0. Son las 2 condiciones. Aquí ya no tenemos que despejar más nada, pero aquí sí, tenemos que pasar el 3 sumando al otro miembro. ¿Qué nos queda? Que x tiene que ser mayor que 3 y a su vez mayor que 0. ¿Cuáles son los x que verifican las 2 condiciones? Bueno, los que son mayores que 3. Porque para que sea mayor que 0 y mayor que 3 al mismo tiempo, son los x que son mayores que 3. O sea que nuestro dominio de definición son los valores de x de 3 a más infinito. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, en primer lugar vamos a aplicar propiedades para poder unir estos 2 logaritmos como hicimos en el ejemplo 2. Solo que aquí en lugar de una resta tenemos una suma. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Estos 2 argumentos ahora se multiplican, ¿sí? Recordar que esta propiedad se puede aplicar porque la base de los 2 logaritmos es la misma, si no, no lo podemos unir, ¿sí? ¿Y ahora qué sucede? Tenemos logaritmos en ambos miembros, pero al ser igual base, la ecuación expresa que los exponentes de las 2 potencias son iguales y como tienen la misma base, entonces el resultado, o sea la potencia, debe ser igual. Por eso, ¿qué podemos hacer? Igualar los 2 argumentos, ¿sí? Porque si logaritmo, en este caso es base 10, de este argumento es igual al logaritmo en base 10 de 4, es porque todo este argumento tiene que ser igual a 4. Entonces planteamos esa ecuación. X menos 3 por x tiene que ser igual a 4. Nos quedó una sencilla ecuación en donde en el primer miembro debemos aplicar propiedad distributiva. Nos queda x por x cuadrado y x por menos 3 menos 3x. Como verán, esto es una ecuación cuadrática que para resolverla debemos igualar a 0. Por lo tanto, pasamos el 4 restando. Igualado a 0 nos queda x cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0. ¿Qué hacemos? Aplicamos fórmula resolvente, ¿sí? En donde a vale 1, b vale menos 3 y c vale menos 4. Recordemos que la fórmula resolvente es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Siendo b menos 3, aquí nos queda menos menos 3, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, menos 3 al cuadrado, menos 4 por a por c, o sea, menos 4 por 1 por menos 4, sobre 2 por a, siendo a 1. Por lo tanto, menos menos 3 nos queda 3, menos 3 al cuadrado nos queda 9, menos 4 por 1 por menos 4, aplicando regla de signos, esto nos queda más 16. Si le sumamos 9 nos queda 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto ya podemos dividir en 3 más 5 dividido 2 y 3 menos 5 dividido 2 para calcular los 2 valores de x. En el primer caso, x nos va a dar 4, pues 3 más 5 es 8 dividido 2 es 4. Y en el segundo caso, 3 menos 5 es menos 2, dividido 2 nos queda menos 1. Con lo cual entonces, ¿qué hicimos? Obtuvimos dos valores de x. x1 igual a 4 y x2 igual a menos 1. Es de aquí que tenemos que verificar si estos dos valores efectivamente son solución de la ecuación. ¿Qué tiene que suceder para que lo sean?
tiene que estar dentro de este dominio de definición. Y nos preguntamos, ¿el 4 es mayor que 3? Sí, por lo tanto es solución. ¿El menos 1 es mayor que 3? ¿Está dentro del dominio de definición? Evidentemente no. Por lo tanto, de estas dos soluciones que hallamos, nos quedamos solamente con la que verifica la condición de ser mayor que 3. Por lo tanto, la solución de esta ecuación es 4 solamente. Es decir, que a veces no necesariamente todas las soluciones halladas son solución de la ecuación. A veces puede ser una, a veces pueden ser las dos e inclusive ninguna. Vamos a ver ahora un cuarto ejemplo. ¿Qué sucede aquí? Como verán, tenemos base 2 y base 8. A diferencia de los ejemplos anteriores, ¿qué sucede? No podemos aplicar la propiedad en donde podemos unir estos dos logaritmos, ¿sí? Porque tienen distinta base. Comencemos primero por la condición, como siempre. Aquí tenemos dos argumentos, pero los dos argumentos son iguales, ¿sí? Es x. Por lo tanto, x tiene que ser mayor que 0. Esa es la única condición. Por lo tanto, nuestro dominio de definición es de 0 a más infinito. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tratar de que ambos logaritmos tengan igual base. En este caso podemos ver que el 2 y el 8, ¿sí?, son potencia de 2. Por lo tanto, podemos transformar este logaritmo que tiene base 8, lo podemos llevar a base 2, ¿sí?, para hacerlo coincidir con la base que tiene este logaritmo. O sea que vamos a aplicar cambio de base. Si queremos transformar este logaritmo en base 2, recordar que ¿cómo lo hacíamos? Bueno, es el cociente entre logaritmo en base 2 del argumento y el logaritmo en base 2 de la base original, que es 8. ¿Qué sucede aquí? Este logaritmo lo podemos resolver, ¿sí? ¿Qué tenemos que averiguar? 2 elevado a la que nos tiene que dar 8. ¿Sí? Tenemos que averiguar el exponente, ¿sí? 2 elevado a qué exponente nos da como resultado 8. Por lo tanto, podemos saber que el logaritmo en base 2 de 8 es efectivamente 3, ¿sí? Aquí tenemos logaritmo en base 2 de x dividido 3, que lo podemos expresar como 1/3 por logaritmo en base 2 de x. ¿Qué sucede aquí? Podemos ver que tenemos un logaritmo en base 2 de x y 1/3 logaritmo en base 2 de x. Es decir, que podemos, sí, en este caso, agruparlos. Porque si tengo un logaritmo en base 2 de x y debo 1/3 logaritmo en base 2 de x, si lo agrupamos, nos queda 2/3 logaritmo en base 2 de x igual a 1, obviamente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Despejar el logaritmo. ¿Para qué? Para después poder aplicar definición como en todos los casos anteriores. ¿Cómo pasamos este 2/3? Bueno, está multiplicando. Por lo tanto, pasa al otro miembro dividiendo. Nos queda 1 dividido 2/3. Y eso es 3/2. Ahora tenemos que logaritmo en base 2 de x es igual a 3/2. Por lo tanto, podemos aplicar definición. ¿Qué dice la definición? Que la base elevado al resultado nos tiene que dar el argumento. O sea que 2, que es la base, elevado a 3/2, nos tiene que dar x, ¿sí? Recordar que aquí nos quedó un exponente fraccionario en donde el numerador es justamente el exponente y el denominador es el índice de la raíz. O sea que lo podemos escribir como raíz cuadrada de 2 elevado al cubo. Aquí podemos trabajarlo, podemos hacer extracción de factores, escribir el 2 al cubo como 2 al cuadrado por 2 a la 1, aplicando propiedades de la potencia, y nos queda que
la raíz cuadrada de 2 al cubo es igual a 2 raíz cuadrada de 2. También lo podemos hacer directamente con la calculadora, ¿sí? Aproximadamente la raíz cuadrada de 2 al cubo o 2 por raíz cuadrada de 2 es 2,8284 y obviamente siguen más decimales, ¿sí? Lo que tenemos que evaluar ahora es si este valor hallado está dentro de este dominio de definición, o sea, si este valor es mayor que 0. Efectivamente lo es, por lo tanto, es solución de la ecuación que nos dieron. El conjunto solución es 2 raíz cuadrada de 2 o cualquiera de estas dos maneras, o lo podemos escribir de forma aproximada. Veamos ahora un último ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Bien, tenemos logaritmo en base 5 y logaritmo en base 5. Pero de aquí que este logaritmo está elevado al cuadrado. No confundir este cuadrado con la potencia aquí, ¿sí? Porque no es x al cuadrado, es logaritmo en base 5 al cuadrado. Si yo tuviera x al cuadrado, ¿sí? Podríamos aplicar propiedad de la potenciación y pasar ese exponente aquí adelante multiplicando. Cosa que acá no podemos aplicar esa propiedad, ¿sí? Porque es logaritmo al cuadrado, ¿sí? Vamos a comenzar como los anteriores con la condición. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, tenemos x por un lado y x por el otro. O sea que tenemos el mismo argumento, por lo tanto, se reduce a una sola condición. Argumento mayor que 0, x mayor que 0, por lo tanto, nuestro dominio de definición es de 0 a más infinito. ¿Qué nos queda acá? Fíjense, tenemos logaritmo en base 5 de x al cuadrado y logaritmo en base 5. ¿Qué tenemos que hacer acá? Aplicar lo que se llama cambio de variable. Llamamos t al logaritmo en base 5 de x, ¿sí? Le asignamos t como cualquier otra letra en cuestión. Yo decidí ponerle t. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar si reemplazamos logaritmo en base 5 de x por t? Nos va a quedar t elevado al cuadrado menos 2 por todo esto va a ser t menos 8 igual 0. Esto nos resulta familiar, ¿sí? Es una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve la ecuación cuadrática? Aplicando fórmula resolvente, ¿sí? En donde a vale 1, b vale menos 2 y c vale menos 8. Recordar que la fórmula resolvente era menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Siendo b menos 2, tener cuidado aquí con los signos, nos queda menos 2 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado, colocar paréntesis aquí porque siempre nos tiene que dar un resultado positivo, guarda si lo hacemos con calculadora, menos 4 por a por c, siendo a 1 y c menos 8, si aplicamos regla de signos, menos por menos nos va a quedar más y 4 por 8, 32. 4 más 32 nos da 36 y la raíz de 36 es 6. Por lo tanto, aquí podemos obtener dos valores de t. T1 lo podemos obtener haciendo 2 más 6 dividido 2 y T2 lo podemos hacer haciendo 2 menos 6 dividido 2. 2 más 6 es 8, dividido 2 es 4, 2 menos 6 es menos 4, dividido 2 nos queda menos 2. Aquí obtuvimos dos valores de t, pero todavía no hallamos el valor de x. O sea, obtuvimos un t1 que es 4 y un t2 que es menos 2. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Reemplazar a esta t por 4 y a esta t por menos 2. ¿Para qué? Para obtener el valor de la x, que es justamente la incógnita de nuestra ecuación. Entonces, ¿qué planteamos? ¿Sí? Si tomamos el primer valor, que era 4, tenemos que decir que el logaritmo en base 5 de x es igual a 4. Y si tomamos el segundo valor, que es menos 2, tenemos que plantear que el logaritmo en base 5 de x es igual a t, que es menos 2.
En ambos casos nos quedó un logaritmo sencillo, ¿sí? En donde se resuelve esta ecuación aplicando definición, ¿sí? ¿Qué nos dice la definición? Que 5 elevado a la cuarta nos tiene que dar x, ¿sí? O sea, la base elevado al resultado nos tiene que dar el argumento. Por lo tanto, 5 elevado a la cuarta nos tiene que dar x. Resolvemos cuánto es 5 a la cuarta, que es 625. Ya obtuvimos un primer valor de x. Ahora resolvemos esta ecuación, que al igual que la anterior debemos aplicar definición, ¿sí? ¿Qué nos dice la definición? Que la base elevado al resultado nos tiene que dar el argumento. Por lo tanto, 5 elevado a la menos 2 nos tiene que dar x, ¿sí? Resolvemos 5 a la menos 2 y eso nos da un 25avos. Ya tenemos dos valores de x, pero nada nos asegura que sean solución de la ecuación. ¿Qué tenemos que hacer? Fijarnos si están dentro del dominio de definición, o sea, si estos dos valores obtenidos son mayores que 0. Y efectivamente el 625 y el 1/25avos son mayores que 0. Por lo tanto, son solución de esta ecuación. Además, podemos verificarla, obviamente, reemplazando a las x por 625 y por 1/25avos.